Vamos a mirar en esta clase un ejercicio en donde el teorema de L'Hopital nos puede llegar a ayudar, ¿sí? Se define una función, ¿sí?, mediante una fórmula dada de la siguiente manera. Vamos a definirla como logaritmo de x cuadrado más 1 sobre x más 4 seno de x más 5, ¿sí?, para todos los x distintos de 0, ¿sí? Y si x es igual a 0, lo vamos a definir como a, un valor a desconocido, ¿sí? La pregunta es si existe, ¿sí?, f' de 0 para esta función, ¿sí? Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer es replantearnos esta pregunta, ¿sí?, dependiendo del valor de a, ¿no? Entonces lo que vamos a pedir en primer lugar es que para que la función sea derivable, ¿sí?, tiene que ser continua, porque si no es continua obviamente no va a ser derivable, así que vamos a plantear primero que nada eso. El límite para x tendiendo a 0 de f de x va a ser equivalente a buscar el límite para x tendiendo a 0 de el logaritmo natural de x cuadrado más 1, ahí ese 1 se me escapó al final, ¿sí? Todo sobre... No, perdón, acá hay un 1 que no va. Entonces vamos a quitarlo. Sobre x más 4 seno de x más 5. Este límite, ¿sí?, debería ser igual a f de 0, que es a, ¿sí?, para que sea continua. Lo que estamos pidiendo es que f tiene que ser continua en 0, ¿no? Perfecto. Si miramos un poco este límite, vemos que la fracción esa, ¿sí?, tiene un cierto comportamiento, porque si x tiende a 0, acá me queda el logaritmo natural de 1, el logaritmo natural de 1 tiende a 0, ¿no? Y acá me queda x más 4 seno de x, ambos tienden a 0, por lo tanto esto tiende a 0. Entonces lo que voy a hacer es calcular el límite para x tendiendo a 0 del logaritmo natural de x cuadrado más 1 sobre x más 4 seno de x aparte, ¿sí? Como ya hemos visto que tiende a 0 sobre 0, vamos a usar el teorema de L'Hopital aquí, y entonces vamos a decir que este límite va a ser igual al límite para x tendiendo a 0 de la derivada de esto, que es 1 sobre x cuadrado más 1 multiplicado por la derivada del denominador, que es 2x, todo sobre 1 más la derivada de 4 seno de x, que es 4 coseno de x. ¿Sí? Este límite no es indeterminado porque si lo reemplazamos, arriba me da 0, pero abajo no me da 0, me da 1 más 4, 5, o sea, me da 0 sobre 5, es decir, 0. Muy bien, con esto, ¿sí?, con esta justificación, entonces quiere decir que todo este término que está acá, todo este miembro que está acá, ¿sí?, va a valer, o mejor dicho, todo esto va a tender a 0, ¿sí? Entonces, de esta expresión y esta expresión, ¿sí?, lo que vamos a obtener es que el límite para x tendiendo a 0 de f de x va a ser igual a 0 más 5, es decir, va a ser igual a 5, ¿sí? Por lo tanto, a tiene que ser igual a 5. Muy bien. Bueno, ya tenemos el valor de a, ¿sí?, para lo cual la función es continua, pero nosotros necesitamos que sea derivable esta función, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos el valor de a, vamos a plantear el cociente incremental, ¿sí?, para ver si esta función es derivable en 0 o no. Recordemos que el valor de a es 5 y lo que vamos a hacer ahora es analizar la derivabilidad. Ya analizamos la continuidad, ahora vamos a analizar su derivabilidad. Bien. Vean que el teorema de L'Hopital nos ayudó a calcular el límite para asegurar la continuidad de la función. Entonces sabemos que a tiene que valer 5 sí o sí, si no la función no es continua, ¿sí?, y no va a existir f' de 0. ¿Está bien? Bueno, vamos a anotarlo esto. En otro caso, f no es
continua en 0, con lo cual obviamente no va a ser derivable. Muy bien. Bueno, vamos a plantear f' de 0. F' de 0 sabemos que es el límite para x tendiendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Bueno, el x menos 0 es obviamente x, ¿no? Esto es lo mismo que el límite para x tendiendo a 0 de... Bien, f de x es el logaritmo natural de x cuadrado más 1 sobre x más 4 veces el seno de x más 5 menos f de 0. Y f de 0 es a, pero a era 5, con lo cual me quedaría así esto, ¿sí? Bueno, arreglando un poco esto, nos va a quedar entonces el límite. Bueno, lo voy a poner abajo. El límite para x tendiendo a 0 de... Como numerador va a quedar logaritmo natural de x cuadrado más 1, nada más. Y como denominador va a quedar x por x más 4 seno de x, porque recuerden que esta expresión es algo así como el logaritmo natural de x cuadrado más 1 sobre x más 4 seno de x, ¿no? Por 1 sobre x. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es escribir esto como x por x más 4 seno de x. Y vamos a ver si esto nos ayuda en algo. Bueno, muy bien. Veamos en este caso qué ocurre. Ya hemos visto que cuando x tiende a 0, toda esta expresión va a tender a 0 porque lo de adentro tiende a 1 y el logaritmo natural de 1 tiende a 0. Y esta parte, como tengo esta x de acá, es obvio que va a tender a 0. Así que este límite lo puedo calcular usando el teorema de L'Hopital. Si existe. Bueno, si usamos el teorema de L'Hopital, nos vamos a encontrar con algunas cuestiones. Para empezar, la parte de... El numerador ya habíamos derivado, es 1 sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Multiplicado por 2x, así que ya lo voy a poner así. Multiplicado por 2x porque es por la derivada acá. Pero acá tengo un producto, así que tengo que tener cuidado como derivo, ¿sí? Bueno, la derivada de un producto se calcula haciendo la derivada del primer factor, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar, por el segundo factor derivado, que es 1 más 4 coseno de x. ¿Sí? Y antes de ver qué pasa con este límite, yo diría que podemos hacer algunos arreglos en el caso de que sea necesario, ¿no? Vamos a ver qué cosas quedan, por ejemplo, vamos a mirar, antes de acomodarlo, vamos a mirar qué pasa en el denominador, ¿no? Porque tenemos unas cuantas cosas, por ejemplo, 1 por es lo mismo que no diga nada, entonces esto va a quedar x más 4 seno de x, más, y acá podemos hacer una distributiva, nos va a quedar más x más 4x coseno de x, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si esto nos ayuda en algo o no nos ayuda en nada, ¿sí? Porque la parte de arriba tiende a 0, pero la parte de abajo también tiende a 0, porque tengo 4x coseno de x, ¿sí? Veamos que, porque si no tiende a 0 ya está, ya lo terminamos, ¿sí? La parte de arriba tiende a 0, claramente, y la parte de abajo también tiende a 0 porque tengo esto que tiende a 0, esto que tiende a 0, esto que tiende a 0, y acá tengo, por culpa de esta, tiende a 0, ¿sí? Muy bien. Así que vamos a tener que aplicar nuevamente el teorema de L'Hopital, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver si no podemos hacerlo, aunque sea un poco más sencillo, para que no tengamos que hacer tantas cuentas al derivar. Y si no, directamente vamos a derivar tanto el cociente, el numerador como el denominador, pero al haber hecho la distributiva es un poquito más fácil. Bueno, entonces vamos a volver a aplicar L'Hopital. Decido no hacer demasiadas cuentas, ¿sí? Ya que no veo que haya muchas más cuentas para hacer. Vamos a derivar el numerador. El numerador es un cociente, así que lo voy a derivar como cociente, ¿sí? La derivada, voy a ir poniendo la raya de fracción, la derivada del numerador es 2 por x cuadrado más 1 sin derivar, menos 2x por la derivada del denominador, que es 2x, todo esto sobre x cuadrado más 1 elevado al cuadrado.
Y finalmente lo que tenemos debajo es la derivada de todo esto, que son todas sumas, salvo este que es un producto, así que acá tenemos que tener cuidado. La derivada de x es 1. La derivada de 4 seno de x es 4 coseno de x. La derivada de x es 1. Y acá tengo un producto, ¿sí? Así que lo voy a derivar como producto. La derivada de 4x, que es 4, por coseno de x sin derivar, más 4x sin derivar, por la derivada de coseno de x, que es menos seno de x, que lo voy a poner entre paréntesis. Muy bien, yo tengo bastante esperanza en que esto ya no dé 0 sobre 0. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir viendo, sin hacer demasiadas cuentas, vamos a ir viendo si podemos zafar de una nueva indeterminación. Digo esto por la aparición de estos unos de acá. Vamos a ver si esto nos salva o no nos salva nada. A ver, esto va a tender a 4, porque coseno de 0 tiende a 1, así que esto tiende a 4. Esto también tiende a 4. Y todo esto tiende a 0, así que ya estamos salvados, porque en el denominador obtenemos 1 más 4 más 1 más 4. Es decir que el denominador tiende a 10. Vamos a ver qué ocurre con el numerador, ¿sí? Sin hacer las cuentas, sin hacer cuentas algebraicas, ¿no? Todo esto tiende a 0, ¿sí? Ya que x tiende a 0. Este paréntesis tiende a 1. Y este otro paréntesis es del mismo, así que también tiende a 1. Entonces vamos a ver qué queda acá. Me va a quedar 2 por 1, o sea 2, sobre 1 al cuadrado. Es decir que esto nos quedó 2 sobre 10, ¿sí? O sea que el resultado del límite es un quinto, así que el límite efectivamente existe, ¿sí? Así que la respuesta a esta pregunta de si existe f' de 0 es sí. Además, vale un quinto. Es decir que en este caso la derivada en 0 vale un quinto, ¿sí? Si por ejemplo nos preguntaran la recta tangente a esta función, ¿sí? Podríamos responder, ¿sí? No es lo que nos preguntaron, pero bueno, podríamos responder que la ecuación de la recta tangente va a ser igual un quinto por x menos 0 en este caso, más el valor de f de 0 que es 5, ¿no? O sea, un quinto de x más 5, esta sería la recta tangente en el caso de que nos preguntaran. Pero en realidad este ejercicio lo pensé, lo planteamos justamente para ver que se puede aplicar la regla del L'Hopital y facilitar bastante el cálculo de los límites, a pesar de que por ahí las derivadas no sean tan directas, ¿sí? Como en los primeros ejemplos. Bueno, de esta manera entonces cerramos esta clase, ¿sí? Nos vemos en la próxima.